¿Sabías que en toda la Biblia no hay un solo versículo que hable de cremar a los muertos como un acto honorable? Es curioso, porque cada vez que aparece el fuego sobre un cuerpo en las Escrituras, no es símbolo de descanso, sino de juicio. Y aquí surge el misterio. Si la resurrección promete levantar a los que duermen en la tierra, ¿qué ocurre con aquellos que fueron reducidos a cenizas? ¿Puede un cuerpo que ya no existe volver a levantarse en gloria? Hoy vamos a entrar en un tema que pocos se atreven a preguntar en voz alta. Un tema que inquieta a miles de cristianos en silencio. Porque mientras el mundo avanza hacia la cremación, la pregunta resuena como un eco incómodo. Si me incineran, ¿no voy a resucitar? Quédate conmigo, porque lo que revelan las Escrituras es mucho más sorprendente de lo que imaginas, y lo que descubrirás hoy podría transformar para siempre la manera en que entiendes la muerte y la esperanza eterna. Durante miles de años, el entierro fue la norma entre los creyentes. Abraham, Moisés, David, incluso Jesús mismo, todos fueron sepultados. Enterrar a los muertos era más que una tradición, era un acto de fe, un símbolo silencioso de esperanza en la resurrección. Pero en las últimas décadas, algo cambió. Donde antes había tumbas, ahora hay hornos. Donde había cementerios, ahora proliferan crematorios. En países como Estados Unidos, más de la mitad de la población elige la cremación. En muchas ciudades de América Latina, la tendencia crece a pasos acelerados. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Cuando abrimos la Biblia buscando una respuesta directa sobre la cremación, lo primero que encontramos es silencio. No hay un mandamiento que diga, no cremarás a tus muertos. Tampoco un versículo que lo apruebe como algo honorable. Simplemente silencio. Es un detalle menor. No lo parece, porque en las Escrituras lo que no se dice a veces pesa tanto como lo que está escrito. Y lo que sí aparece una y otra vez es el entierro. Desde Abraham hasta Jesús, la norma fue siempre la misma. Los cuerpos eran colocados en tumbas, cuevas o en la tierra misma, envuelto, cuidado, ungido, como un acto de respeto y de fe. Pero hay excepciones, y esas excepciones son reveladoras. En Josué, capítulo 7, Acán desobedece la orden de Dios y toma lo prohibido. El castigo fue apedreado y después su cuerpo quemado en el fuego. El fuego aquí no fue despedida, fue juicio. En 1 Samuel 31, cuando los hombres recuperan los restos mutilados del rey Saúl y sus hijos, deciden quemarlos, pero no como ritual de honra, sino como una medida desesperada ante la profanación. Y aún así, después recogen sus huesos y los entierran bajo un árbol. Como si incluso, en medio de la desgracia, el entierro siguiera siendo la meta final. Y en 2 Reyes 23, el rey Josías, en su afán de purificar Judá, toma los huesos de sacerdotes idólatras y los quema sobre sus propios altares. No hay honor allí, solo condena, vergüenza y rechazo. ¿Notas el patrón? Cada vez que el fuego toca un cuerpo en la Biblia, no es símbolo de esperanza, sino de juicio, de necesidad o de deshonra. Nunca de fe, nunca de promesa. Y ese silencio, junto a esas escenas de fuego, son lo que hacen que esta pregunta siga siendo tan inquietante. ¿Qué quiso decirnos Dios al dejar todo tan abierto? No es casualidad que la Biblia hable con tanta claridad sobre temas como la vida, el pecado, la fe o la esperanza, pero sobre la cremación elija callar. Ese vacío en el texto no es descuido, es un eco que resuena, un eco que obliga al creyente a detenerse,
a reflexionar, a mirar más allá de la superficie. Tal vez Dios quiso que no nos aferráramos a un ritual específico, sino al significado profundo que hay detrás. Porque enterrar o cremar no es solo un acto físico, es una declaración sobre lo que creemos que sucederá después. Miremos con atención. Cuando la Biblia describe entierros, lo hace con solemnidad. Abraham compra una cueva con su propio dinero para honrar a Sara. Jacob pide que lo lleven de regreso a la tierra prometida. José, incluso antes de morir, ordena que sus huesos sean trasladados cuando Dios libere a su pueblo. ¿Notas el patrón? Cada entierro estaba cargado de fe en el futuro, una señal de que el cuerpo, aunque muerto, descansaba en espera de algo más grande. En contraste, cuando la Biblia muestra un cuerpo quemado, la atmósfera cambia. No hay paz, no hay honra, no hay esperanza. El fuego aparece como castigo, como emergencia, como condena, nunca como símbolo de fe, nunca como un acto de adoración. Ese contraste crea la tensión. Por un lado, la costumbre de enterrar como semilla de esperanza. Por otro, el fuego, símbolo de juicio y final. Y en medio de ambos, silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que nos hace preguntar, ¿qué quiso enseñar Dios a través de ese vacío? ¿Acaso nos está advirtiendo que el fuego nunca fue su diseño original? ¿O acaso nos está recordando que, más allá del polvo o de las cenizas, lo importante es la fe en su promesa de resurrección? Piensa en esto. En toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, los entierros son narrados como actos de fe y los cuerpos quemados como señales de juicio. No hay punto medio. Ese patrón no puede ser ignorado. Y quizá por eso, cuando un creyente moderno se enfrenta a la decisión de enterrar o cremar, la duda surge como un espectro del pasado. ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Será que al elegir el fuego estoy deshonrando la esperanza de resurrección? ¿O será que Dios, en su poder ilimitado, no necesita huesos ni tumbas para cumplir su promesa? Ese es el misterio. Un misterio que no se resuelve con una frase corta ni con un dogma humano. Un misterio que nos obliga a regresar a lo esencial. La confianza en que el Dios que hizo al hombre del polvo también puede levantarlo de las cenizas. Y tal vez, solo tal vez, ese silencio en la Biblia fue intencional, para que no confiemos ciegamente en un método, sino en el poder de quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Porque al final, lo que inquieta no es el fuego, ni la tumba, ni la urna. Lo que inquieta es el eco de la promesa, que los muertos en Cristo resucitarán. Y cuando esa voz suene, no importará si hay huesos, cenizas o nada. Lo que importará es si creímos en aquel que tiene poder para llamar a la vida lo que el fuego o el tiempo parecían haber destruido. Si hay un símbolo que recorre la Biblia con un poder inquietante, ese es el fuego. Y entender lo que significa es clave para comprender por qué la cremación despierta tantas dudas. El fuego en las Escrituras nunca es neutro. Siempre es mensaje, siempre es señal, a veces de juicio, a veces de presencia divina, pero nunca indiferente. Piensa en Sodoma y Gomorra, ciudades que ardieron bajo lluvia de azufre y fuego. Allí el fuego no fue calor, no fue luz, fue castigo absoluto, una sentencia irreversible. Recuerda también la historia de Elías en el Monte Carmelo. El profeta clamó a Dios y fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio. Allí el fuego no destruyó al inocente, sino que confirmó la presencia del Dios verdadero, un fuego que purifica, que revela, que separa lo falso de lo santo. O piensa en Moisés frente a la zarza ardiente, un fuego que ardía, pero no consumía,
Ese detalle es clave. Fuego que no destruye, sino que señala la presencia del Eterno. ¿Lo notas? El fuego siempre tiene propósito, pero rara vez esperanza futura. Cuando aparece en el destino de los cuerpos, casi nunca significa honra. Más bien, juicio, corrección, separación. Por eso, el fuego es tan perturbador en este debate. Porque si el entierro simboliza una semilla sembrada en espera de la resurrección, el fuego parece señalar lo contrario, el final. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta es una de esas preguntas que no se quedan solo en el papel, sino que llegan al corazón de cada familia. Dime en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la cremación es solo una decisión práctica o que tiene un trasfondo espiritual más profundo? Me encantaría leer tu opinión, porque este tema no se trata solo de teoría, sino de cómo cada uno vive y entiende su fe. El Nuevo Testamento refuerza esta tensión. Jesús mismo habla del fuego eterno, del lago de fuego, del castigo reservado para los que rechazan la vida de Dios. En Apocalipsis, el fuego es la última frontera, el símbolo del juicio definitivo. Y sin embargo, el fuego también aparece en el altar. Los sacrificios eran consumidos por las llamas como ofrenda agradable a Dios. Un fuego que purifica, que transforma lo imperfecto en algo acepto. Aquí está la paradoja. El mismo fuego que puede destruir una ciudad, también puede sellar un pacto. El mismo fuego que consume puede ser la señal de que Dios está presente. Pero cuando hablamos de cuerpos, la Escritura es clara. El fuego rara vez se asocia con la esperanza de la resurrección. Allí, el símbolo siempre ha sido la tierra, del polvo al polvo, en espera de la vida futura. Y ese contraste, tierra como esperanza, fuego como juicio, es lo que hace que la cremación sea tan desconcertante. Porque aunque Dios no está limitado por cenizas ni huesos, el lenguaje bíblico nos recuerda que el fuego casi nunca es el camino de la promesa. Así, cada vez que hablamos de cremación, no solo hablamos de un acto práctico o económico. Estamos entrando en el terreno simbólico del fuego, un terreno cargado de misterio, juicio y eternidad. Recuerda también a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y fueron consumidos al instante. Un fuego que separa lo santo de lo profano, una advertencia de que Dios no puede ser adorado de cualquier manera. O la rebelión de Coré en Números 16. Los que se levantaron contra Moisés fueron tragados por la tierra, y 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por fuego salido de la presencia de Dios. El fuego fue el sello del juicio. En el Nuevo Testamento también refuerza esta tensión. Jesús habló de las llamas del infierno, del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un fuego que no se apaga, símbolo del juicio final. En Marcos 9, Jesús advierte: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo, que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí, el fuego es imagen de condena perpetua. Pablo también habla de fuego. En 1 Corintios 3, dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, y que solo lo verdadero permanecerá. Un fuego que no destruye al creyente, pero que revela la pureza de su fe. Y en Hebreos 12 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Un fuego que santifica, que corrige, que purifica, pero que nunca deja indiferente. Finalmente, en Apocalipsis, el fuego es protagonista. El lago de fuego es descrito como el destino final del enemigo y de todos los que rechazaron a Dios. No hay resurrección gloriosa allí,
solo condena eterna. Sin embargo, también en el Nuevo Testamento encontramos otra dimensión del fuego, Pentecostés. Lenguas como de fuego descendieron sobre los discípulos. Ese fuego no destruyó, sino que encendió la misión. Fue símbolo de presencia, poder y vida espiritual. Si el fuego en la Biblia rara vez trae esperanza, el entierro, en cambio, es todo lo contrario. Desde las primeras páginas del Génesis hasta los Evangelios, enterrar a los muertos siempre fue una declaración de fe. Abraham insistió en comprar con su propio dinero la cueva de Macpela para sepultar a Sara. No aceptó regalos, no improvisó soluciones. ¿Por qué? Porque sabía que el lugar del entierro no era un trámite, sino una promesa silenciosa de que un día ese cuerpo volvería a levantarse. Jacob, en su lecho de muerte, pidió a sus hijos: no me entierren en Egipto, llévenme a descansar con mis padres. Incluso José, siglos después, dejó orden de que cuando Dios liberara a Israel, sus huesos fueran llevados de regreso a la tierra prometida. Ninguno de ellos quería ser olvidado en un rincón extranjero, porque entendían que ser sepultados en la tierra de la promesa era un testimonio de fe en el futuro. Y en el Nuevo Testamento, el ejemplo supremo, Jesús. Su cuerpo roto fue cuidadosamente bajado de la cruz, envuelto en lienzos limpios, ungido con especias y colocado en una tumba nueva. El detalle del entierro no es accesorio, es parte esencial del Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El entierro, entonces, no es solo un acto cultural, es un gesto profético. Es sembrar en la tierra con la esperanza de cosechar vida eterna. Es declarar: este cuerpo volverá a levantarse. Así como una semilla muere bajo el suelo para dar fruto, el cuerpo del creyente descansa en la tierra esperando la resurrección. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15: lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. El entierro es siembra con esperanza. Si todavía quedaban dudas sobre el destino de los cuerpos, la resurrección de Jesús las responde todas, porque su entierro y su resurrección no fueron solo un hecho histórico, fueron la señal de cómo Dios trata el cuerpo humano en su plan eterno. Y aquí está la clave. La resurrección de Jesús no es solo un milagro aislado, es la promesa de lo que sucederá con todos los que creen en Él. Pablo lo dice en Filipenses 3:21. Cristo transformará nuestro cuerpo mortal para que sea semejante a su cuerpo glorioso. ¿Notas la diferencia? No se trata de reparar los huesos viejos, ni de reconstruir un cadáver perdido. Se trata de transformación. Así como la semilla muere en la tierra y de ella brota algo nuevo, así nuestro cuerpo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que no importa si tus restos están en una tumba, esparcidos en el mar, ocultos en la tierra o reducidos a cenizas. Dios no necesita encontrar cada fragmento. Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y si Cristo fue sepultado y resucitó, su entierro se convierte en modelo y en profecía, un cuerpo sembrado en la tierra, levantado en gloria. Ese es el camino de la esperanza cristiana. Pero al mismo tiempo, su resurrección nos enseña algo más profundo, que el poder de Dios no se limita a las condiciones externas. La tumba vacía es prueba de que nada, absolutamente nada, puede detener la vida que Él promete. Así que, ¿puede alguien que fue incinerado resucitar? Claro que sí, porque la resurrección no depende de la materia, depende del poder del resucitado. Jesús es la prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra, y su resurrección es el sello que asegura la nuestra.
Recuerda lo que Pablo explicó en 1 Corintios 15. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. No significa que se trata de un fantasma etéreo, sino de un cuerpo real, transformado, incorruptible. La semilla muere en la tierra, pero lo que brota es mucho más glorioso que lo que fue sembrado. Esto cambia por completo la perspectiva. Dios no necesita los huesos intactos, ni los órganos preservados, ni siquiera un cuerpo reconocible para obrar su milagro. Él formó a Adán del polvo y puede volver a levantar de las cenizas a cualquier creyente. Piensa en los mártires de la fe. Muchos fueron quemados vivos en hogueras durante las persecuciones. Otros fueron devorados por bestias en los coliseos romanos. Algunos desaparecieron en mares, fosas comunes o bajo las arenas del desierto. ¿Acaso su destino final los dejó fuera de la resurrección? En absoluto. El poder de Dios no depende de la tumba, depende de su promesa. En Apocalipsis se nos dice que el mar entregará a sus muertos y la muerte y el Hades entregarán los suyos. Eso incluye a todos, enterrados, perdidos, olvidados y también incinerados. Por eso la pregunta inicial, ¿si me incineran no voy a resucitar?, se responde con una certeza inquebrantable. La resurrección no depende del estado del cuerpo, sino de la fidelidad de aquel que venció la muerte. Y esa es la verdadera esperanza cristiana, que, cenizas o polvo, huesos o nada, quien cree en Cristo se levantará en gloria, porque su promesa nunca falla. Después de recorrer las páginas de la Escritura, después de observar cómo el fuego casi siempre se asocia con juicio y cómo el entierro se repite como símbolo de esperanza, la pregunta se hace inevitable. Entonces, ¿afecta la cremación a la resurrección? Es una pregunta que atormenta a miles de creyentes en silencio. Una pregunta que surge en velorios, en funerales, en conversaciones familiares. Una pregunta que divide opiniones. Unos aseguran que la cremación borra la posibilidad de resucitar. Otros confían en que Dios puede levantar incluso de las cenizas. Y la duda no es superficial, va al corazón mismo de la fe cristiana, porque si la resurrección es real, ¿qué importa más? ¿La forma en que dejamos el cuerpo o la fe con la que vivimos nuestra vida? La tensión está ahí y no podemos evadirla. Por un lado, la tradición bíblica apunta al entierro como un acto cargado de significado espiritual. Por otro, la realidad moderna nos enfrenta a la cremación como opción práctica, económica y común. El silencio de la Biblia sobre este tema nos deja con un misterio que exige respuesta. Un misterio que obliga a mirar no solo los métodos, sino las motivaciones del corazón. Y aquí es donde el creyente se enfrenta al dilema más profundo. Si mi cuerpo termina reducido a cenizas, ¿será que Dios me olvidará en el día final? ¿Será que el fuego de un horno funerario tiene más poder que la voz de aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida»? La pregunta queda abierta, ardiendo en el corazón del espectador. Una pregunta que pronto tendrá respuesta, pero que antes necesita confrontarnos con lo esencial. ¿En dónde está realmente puesta nuestra esperanza? La pregunta no solo inquieta a los creyentes individuales. Durante siglos, también inquietó a la misma Iglesia. Por mucho tiempo, la Iglesia católica se opuso de manera radical a la cremación, no porque considerara que Dios fuera incapaz de resucitar cenizas, sino porque la cremación estaba asociada a movimientos que negaban la resurrección. En los siglos XVII y XIX, algunos grupos anticristianos promovían la cremación como un acto de protesta contra la fe en la vida eterna. Aceptar la cremación en ese contexto
habría parecido una forma de negar el corazón mismo del Evangelio. Pero el tiempo cambió las motivaciones. Ya no era rebeldía teológica, sino necesidad económica, decisiones familiares o consideraciones de salud. Y así, en 1963, el Vaticano levantó la prohibición absoluta. El Papa Pablo VI permitió la cremación, siempre que no fuera elegida como un rechazo a la fe en la resurrección. Décadas más tarde, en 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento decisivo, Ad Resurgendum cum Christo, para resucitar con Cristo. Allí se reafirmó que la cremación es aceptable, pero con condiciones claras. Las cenizas no deben ser esparcidas en la naturaleza, ni divididas entre familiares, ni guardadas en casa sin motivo justificado. Deben reposar en un lugar sagrado, un cementerio, una iglesia o un columbario, como testimonio público de fe y esperanza en la resurrección. Otras denominaciones cristianas tienen posturas diversas. Muchas iglesias evangélicas y protestantes permiten la cremación sin restricciones, aunque recomiendan reflexionar sobre su significado espiritual. Las iglesias ortodoxas, en cambio, mantienen una visión más estricta. Siguen prefiriendo el entierro como única forma de testimoniar la esperanza cristiana. En todas, sin embargo, hay un punto de acuerdo. La cremación no afecta la salvación, ni impide la resurrección. Lo que importa es la fe del creyente y la esperanza en Cristo. Y aquí, otra vez, aparece el misterio, porque la misma Iglesia, que durante siglos condenó la cremación, hoy la acepta con cautela. El silencio bíblico obligó a mirar no solo el método, sino la intención del corazón. Y entonces, la pregunta resuena con más fuerza. Si la Iglesia, la tradición y la modernidad han debatido este tema por siglos, ¿qué debemos hacer nosotros? Hasta aquí hemos visto el misterio, los ejemplos bíblicos y las posturas de la Iglesia. Pero ahora la pregunta deja de ser teórica y se convierte en algo profundamente personal. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué deseas que pase con tu cuerpo cuando mueras? Quizás suene incómodo, pero es una decisión que tarde o temprano se plantea. Y la forma en que respondas puede revelar mucho sobre tu fe, tus temores y tus esperanzas. Si eliges la cremación, ¿qué te mueve? ¿La economía? ¿El deseo de no ser una carga para tu familia? ¿La idea de que es más práctico, más limpio, más moderno? Ninguna de esas razones es necesariamente mala. Pero conviene preguntarse, ¿refleja mi decisión lo que creo acerca de la resurrección? Si eliges el entierro, ¿qué buscas? ¿Tradición, respeto, la imagen bíblica del descanso en la tierra? ¿O quizás es tu manera de confesar públicamente que esperas ser levantado un día, tal como Cristo salió del sepulcro? Y si tus padres, tus abuelos o alguien que amas ya fue incinerado, ¿qué significa eso para tu fe? ¿Te roba la paz? ¿Te hace dudar de su destino eterno? Recuerda, la Biblia es clara en que la esperanza de la resurrección no depende del estado de un cuerpo, sino de la promesa de Cristo. Mira, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo no pone condiciones sobre el cuerpo. No habla de ataúdes ni de urnas, solo habla de los muertos en Cristo. Eso significa que lo central no es cómo terminen tus restos, sino dónde descansa tu fe. Y aquí es donde la pregunta cambia de tono. Ya no es solo, ¿qué pasa si me incineran? Sino,
¿Estoy en Cristo, listo para resucitar cuando Él venga? Porque al final, ese será el único detalle que marque la diferencia. Y aquí llegamos a la pregunta que tanto inquieta. Entonces, ¿es verdad que si me incineran, no voy a resucitar? La respuesta bíblica es clara. No, el poder de Dios no está limitado por el estado de los restos. El mismo Señor que formó al hombre del polvo de la tierra puede levantar a un creyente de las cenizas. Él no necesita huesos intactos, tumbas marcadas, ni cuerpos preservados. Su palabra es suficiente para devolver la vida. El entierro sigue siendo un símbolo poderoso de fe, una manera de confesar con nuestro acto lo que creemos en nuestro corazón. Pero la cremación no es una barrera para Dios. El fuego puede borrar un cuerpo en la tierra, pero nunca podrá borrar un nombre escrito en el libro de la vida. Y tal vez ese sea el verdadero misterio detrás del silencio bíblico. No se trata de huesos, cenizas o tumbas, sino de confianza. Confianza en que aquel que venció la muerte también nos levantará a nosotros. Confianza en que, aunque los hombres nos reduzcan a polvo, Dios puede soplar de nuevo aliento en lo que parecía perdido. Así que, cuando escuches la pregunta, ¿y si me incineran, podré resucitar?, no respondas con miedo, sino con fe, porque el día que suene la trompeta, ni el polvo ni las cenizas tendrán poder para detenerte. Ese día, Cristo llamará por tu nombre, y tu cuerpo, sea donde sea que repose, se levantará glorioso para nunca más volver a morir. Y entonces, el misterio quedará resuelto. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema también despertó algo en tu corazón. Por eso te invito a suscribirte a este canal y ser parte de esta comunidad de fe, donde juntos buscamos respuestas en la palabra de Dios y aprendemos a vivir con esperanza.